Comenzamos el tema 5 de diseño de filtros digitales y este sería el tema para el que hemos estado preparándonos durante todo el cuatrimestre anterior y todos los temas que llevamos hasta ahora. Habemos los dos grandes bloques de la asignatura de tratamiento digital de la señal sería el diseño de filtros, que lo vemos como un primer bloque que va desde el tema 0 hasta el tema 6, y luego un segundo bloque sobre estimación espectral de potencia, para lo que necesitaremos el cálculo de la transformada discreta de Fourier, o lo que son los algoritmos rápidos de Fourier. Eh, este tema de diseño de filtros digitales, la idea es, bueno, si yo quiero tener un filtro que coja mi señal, la digitalice y ahora ponga un filtro paso bajo hasta los 3800 Hz, pues qué coeficientes tengo yo que poner en estas estructuras que hemos estado viendo a lo largo del tema 4 para que eso tenga las propiedades de filtrado que he dicho, pues que tenga tal, deje pasar la señal hasta los 3800 Hz, sabiendo que está en el dominio discreto, y para eso pues es lo que hemos estado, habéis estado viendo el tema de muestreo de señales continuas, y una vez que tengo esos filtros, esos coeficientes ahí puestos, pues lo que habéis estado antes viendo es, si yo conozco los coeficientes, cuáles son las propiedades en Fourier. Y en el dominio transformado Z, eso estaría representado por esta gráfica que ya habéis visto en otros temas, de cuál es la respuesta de la función de transferencia a determinadas frecuencias o a determinados puntos del dominio Z. Entonces, lo que vamos a ver en este tema es qué números tengo yo que poner en esta estructura para que tengan las propiedades, el filtro que yo diseñe tenga las propiedades que yo desee. Esto se usa, pues se usa muchísimo en todos los sistemas digitales. Normalmente lo que suelen tener por dentro, pues es un procesador, o bien un DSP, o un procesador de propósito general, o un chip hecho a medida que implementa algún tipo de filtro. Y vemos, por ejemplo, que en un contestador automático, pues aparecen una serie de elementos. Por ejemplo, este AMP, pues es un preamplificador. Este probablemente esté en una esté implementado de forma analógica, pero por ejemplo tenemos que a partir de esta etapa, toda esta etapa seguramente será analógica, toda esta etapa seguramente será digital. De ahí veis de hecho que pone DSP. En esta otra etapa lo que tenemos son DNS, que son filtros que consiguen darle al ruido la forma en el espectro que nosotros queramos. Tenéis DDFs, que serán filtros que submuestrean las señales, son los del Digital Decimation Filter. Y si bien en España no se suelen diseñar este tipo de equipos, pero sí que se suelen evaluar la compra de estos equipos. Por lo tanto, para vosotros, para vuestra formación, es muy importante que entendáis cuál es la tecnología que hay detrás y que os hayáis asomado un poco al diseño de ese tipo de tecnología. Este tema lo vamos a estructurar en torno a 4 puntos. Por un lado, el diseño de filtros continuos. Si bien esta es una asignatura de diseño de filtros discretos, pero el diseño de filtros discretos se basa en una de sus ramas, en gran medida, en el diseño de filtros continuos. Entonces, como vosotros no tenéis en vuestro plan de estudio diseño de filtros continuos, lo vamos a revisar de forma muy breve. Luego también hay diseño de filtros discretos, tanto de respuesta al impulso infinita como de respuesta al impulso finita. Y luego haremos una serie de transformaciones de frecuencia, porque todos los filtros anteriores los vamos a diseñar como filtros paso bajo, y si luego queremos cambiar las especificaciones y querer que sea un filtro paso alto a partir de tal frecuencia, pues lo que vamos a hacer va a ser transformar los coeficientes que habíamos diseñado para el filtro paso bajo para que se cumplan las nuevas especificaciones. Y de esa forma, pues simplemente sabiendo diseñar filtros paso bajo, luego con las transformaciones de frecuencia nos podemos llevar a filtros paso banda, filtros paso alto, filtros de rechazo banda, etcétera. Veamos un poco sobre el diseño de filtros analógicos. Vamos a ver un par de herramientas que nos ayudan a diseñar este tipo de filtros. Tendremos aquí, por ejemplo, pues que queremos diseñar un filtro paso bajo o paso alto, número de polos, pues 3 polos, 5, 7, 9 polos. El número de polos sabéis que está relacionado con el número de elementos que almacenan memoria en el circuito, que almacenan energía a lo largo del tiempo, y esos son solamente dos, si lo hacemos de forma pasiva, que son las bobinas y los condensadores.
Aquí tendríamos la frecuencia que queremos que tenga una caída de 3 decibelios, pues vamos a decir, por ejemplo, que sea una señal de voz, y vamos a poner 3800, 3,8 kHz. 3,8 kHz y una impedancia de 50 ohmios. Si ahora calculamos cuáles son las partes del circuito, pues nos hace diseñar un circuito que tiene tres elementos de memoria, como habíamos dicho. En este caso concreto, pues ha puesto una bobina, dos condensadores y aquí tenéis los valores microhenrios y picofaradios de diferentes diseños. Si queremos un filtro de Butterworth, que ahora veremos más adelante lo que es, pues tendríamos que poner estos valores. Si queremos un filtro de Chebyshev, pues tendríamos que poner este. Y si queremos un filtro de Bessel, que son los que nosotros hemos llamado filtros elípticos o filtros de Cauer, pues tendríamos que poner estos valores. Y si eso es si vamos a trabajar con altas impedancias. Si vamos a trabajar con bajas impedancias, pues entonces sería mejor otra estructura en la que, bueno, pues simplemente se ha cambiado el tipo de circuito. El otro applet nos lleva a esta otra página sobre que es una herramienta que produce o que facilita Analog Devices, que es un fabricante de circuitos analógicos muy importantes, de amplificadores operacionales en concreto, es lo que vamos a ver en esta parte. Y del mismo modo, pues nos pide cuáles son las especificaciones de nuestro circuito. Entonces nosotros vamos a decir, vamos a diseñar algo para filtrar voz. Entonces vamos a diseñar un filtro paso bajo que va a tener una frecuencia de corte, pues igual que antes, de 3800 Hz, que va a tener un rizado máximo, digamos, de 1 decibelio, que vamos a tener que rechazar todas las frecuencias más allá, pues digamos, de los 4500 Hz, y queremos rechazar con una atenuación de más de 40 decibelios. Con esto, él ha hecho unos cálculos y nos propone cuál es la estructura que queremos utilizar. Vamos a utilizar, por ejemplo, un filtro de Butterworth de más de 8 polos. Bueno, pues nos dice que no podemos utilizarlo y el problema está en que hemos sido demasiado restrictivos con el filtro. O sea, hemos pedido unas restricciones muy exigentes. Queremos aquí atenuar muy poco y tener una banda de transición relativamente muy pequeña y luego rechazar mucho. Entonces eso nos implica que vamos a necesitar un orden del filtro muy alto y eso pues no es factible desde el punto de vista de fabricación. Entonces lo que tendremos que hacer será relajar nuestras condiciones. Entonces vamos a poner, bueno, pues que en vez de los 4500 Hz que filtre a partir de los 5000 Hz y que en vez de rechazar con 40 decibelios que rechace con 30. Volvemos a generar el filtro y vemos ahora, a ver, fijaos, ahora sí tenemos por ejemplo alguno que es de orden 7. Pues vamos a coger un Chebyshev con un rizado de 0,5. Ya tenemos nuestro rizado, nuestra estructura fijada y ahora lo que tenemos que decidir si queremos que sean filtros activos que tienen amplificadores operacionales o si queremos que sean filtros pasivos que son puramente redes RC. Bueno, vamos a poner filtros activos. En estos filtros activos nos piden que qué topología. Hay diferentes topologías. Veis cómo va cambiando la forma de realimentarse el circuito. Esto en asignaturas de diseño de filtros continuos, que en otros planes de estudio pues sí que había, se veían cuáles eran las propiedades de cada una, etcétera. Nosotros vamos a quedarnos con esta, que es la Sallen Key, que es una de las más conocidas. Vamos a alimentar nuestro amplificador operacional entre más o menos 15 voltios. Vamos a tener una tensión del modo común de 0 voltios, una señal que de pico a pico va a tener 1 voltio y una ganancia pues entre 1 y 100. Bueno, vamos a decir que tiene una ganancia de 1 porque lo único que queremos hacer es filtrar. Si quisiéramos además filtrar y amplificar, pondríamos 2 o lo que quisiéramos. Bueno, pues ahora nos va a proponer cuáles son los amplificadores operacionales que cumplen con con estos requerimientos. Si pinchamos en cada uno de estos amplificadores operacionales, pues veremos cuáles son las diferencias entre ellos. Probablemente pues haya diferencias en cuanto a estabilidad, en cuanto a calidad de tolerancia de los valores que nos
propone, pues si nosotros hemos diseñado que tenga ganancia 2, pues que tenga realmente ganancia 2 en vez de tener ganancia 2,05. Bueno, pues ese tipo de tolerancia. O los rangos de temperatura en los que son operativos. O hay multitud de parámetros que pueden variar entre ellos. Todos incluso, aunque estén diseñando o estén implementando el mismo circuito. Bueno, nosotros nos vamos a coger, aquí tenéis los precios, por ejemplo, por cada 1000 unidades. Bueno, pues nosotros nos vamos a coger uno que sea baratito, nos vamos a coger este, $1,49 por amplificador, y diseñamos el filtro. Diseñamos el filtro y aquí tenemos las diferentes etapas. Era un filtro de Chebyshev de orden 7, luego va a tener tres etapas en las que cada una está implementando dos polos. Entonces aquí ya tenemos 6 polos y una cuarta etapa que implementa un polo. Entonces aquí esta sería pues una estructura silent key paso bajo. Esta sería la estructura y nos dice que para R1, R2, C1, C2 y R4 pues estos son los valores que nos propone. Aquí tenemos la ganancia. La ganancia parece que está especificada por los valores de C1 y R3. También podemos añadir tolerancias. Entonces, conforme vayamos añadiendo tolerancias a nuestras resistencias, pues lo que van cambiando son parámetros del filtro. Por ejemplo, el parámetro Q, pues un parámetro de la calidad del filtro o de lo difícil que es conseguir ese filtro, ¿no? Y igual que tenemos la primera etapa, pues tendríamos la segunda para la que nos propone otra serie de valores y, por ejemplo, pues podemos ver, estos son etapas de orden 2. Las etapas de orden 2 tienen dos condensadores. Las etapas de orden 1 pues tienen un único condensador. Muy bien, pues esto sería cómo se diseñarían filtros analógicos. ¿Qué es lo que hay detrás? Que las opciones que nos está dando de filtros de Butterworth, filtros de Chebyshev, filtros de Cauer, ¿qué es lo que realmente, cuál es la matemática de eso que hay ahí atrás? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver un poco aquí. Un filtro para nosotros va a venir especificado por una serie de requerimientos en el espectro de frecuencia. Por ejemplo, bueno, partimos de una señal analógica. Esa señal analógica que sucede T, pues la vamos a muestrear, vamos a producir XDN. Esta XDN la vamos a pasar por un filtro digital, produciendo una señal IDN que luego devolveremos al continuo con un conversor discreto continuo o digital analógico. En el continuo nos darán unas especificaciones que vendrán dadas por, bueno, utilizar la frecuencia omega. Bueno, pues vendrán dadas por el límite de la banda de paso, o sea, cuál es la máxima frecuencia que tenemos que dejar pasar. Eso eran nuestros 3800 Hz de antes. Vendrá también determinadas las especificaciones por cuál es el comienzo de la banda de rechazo, que eran los 5000 Hz. Y ya de hecho antes hemos visto una característica importante. La banda de transición, que idealmente nos gustaría que fuera cero, no puede ser cero. Tenemos que dejar una cierta banda de transición porque si no es muy difícil diseñar un filtro que tenga, y ahí es donde entra el factor Q, que tenga una Q tan alta que permita tener transiciones muy abruptas entre la banda de paso y la banda de rechazo. En la banda de paso no podemos decir que queremos que pase todo, con lo cual que tenga ganancia 1, y que en la banda de rechazo tenga que no pase nada, que tenga ganancia 0. Eso tampoco es factible. Lo que sí que podemos decir es, bueno, pues que sea 1 más menos algo que sea pequeño, por ejemplo, más o menos 0,05 o más o menos 0,01, depende de lo estrictos que queramos ser con nuestras especificaciones. Y en la banda de rechazo igual, no puedes pedir que sea exactamente 0, pero sí que sea, por ejemplo, menor que 0,01, menor que 0,05. Y eso es 0,01, 0,05 que teníamos en las dos bandas. Si lo pasamos a decibelio, eran las especificaciones que estábamos dando en las herramientas estas web de diseño de filtros analógicos. Lo que vamos a hacer con estas especificaciones analógicas es pasarlas del mundo analógico al mundo digital. Entonces lo que traducimos son aquellas frecuencias que aquí estaban limitando las bandas, pues la frecuencia omega p pasaría ahora a una omega pequeña p
a través de la ecuación que ya sabemos que relaciona la frecuencia digitalizada con la frecuencia analógica, que es omega pequeña igual a omega por t, donde t es el periodo de muestreo. Sabemos que en la frecuencia analógica, perdón, digital, la máxima frecuencia que podemos tener es pi. Luego, ¿esa frecuencia de dónde vendrá? Pues la máxima frecuencia que podemos tener en el filtro analógico será pi partido t, y esta será la que estará determinando cuál debe ser el filtro anti-aliasing que debemos poner antes. El filtro anti-aliasing tenemos que hacerlo de forma analógica, porque si lo hago de forma digital, ya he tenido que digitalizar y el problema es que las frecuencias más arriba de pi partido t se me han metido dentro de la banda que yo voy a tener entre 0 y pi. Entonces tengo que diseñar primero un filtro analógico que haga el anti-aliasing. Una vez que tengo el filtro anti-aliasing implementado, que estará aquí a este nivel, al nivel de señales analógicas, pues podré diseñar mi filtro discreto que tenga las especificaciones que nosotros digamos. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a ver? Pues diseño de filtros IR de respuesta al impulso infinita. Vamos a ver dos. La invarianza de respuesta al impulso, que tiene una ventaja, que es que tenemos más control de la respuesta y tiene una desventaja, que es que no tenemos control sobre el aliasing. Hay aliasing, de hecho, con lo que no podemos diseñar filtros que sean paso alto o de rechazo banda. Esa limitación la superamos con la transformación bilineal, en la que podemos diseñar filtros paso alto, pero tenemos menos control sobre la respuesta. Eso con respecto a los filtros IR, pero luego hay un montón de técnicas de filtros FIR que vamos a ver cuatro: ventanado de respuesta al impulso, ventanado de Kaiser, aproximaciones óptimas y aproximaciones iterativas. Las ventajas de los filtros FIR frente a los IR es que los filtros FIR son siempre estables por definición, mientras que los filtros IR, pues dependiendo de la cuantización de coeficientes, como veíamos en el tema anterior, pues se me pueden volver inestables. Sin embargo, ahora también los filtros IR también tienen sus ventajas frente a los FIR. Si yo necesito cumplir unas determinadas especificaciones, normalmente con un filtro IR lo voy a poder conseguir con muchos menos coeficientes que si lo hago con un filtro FIR. Es decir, voy a tener que hacer menos operaciones, es más barato temporalmente procesar cada señal, etcétera. Diseños de filtros hay infinitos, y de hecho es uno de los temas que todavía sigue siendo tema de investigación, y cada vez que sale alguna revista sobre procesos de señal, son números periódicos, pues una vez al mes normalmente suele haber uno o dos artículos por lo menos en cada revista sobre diseño de filtros. O sea, es un tema que sigue siendo muy explorado. Hay infinitas técnicas, pero nosotros en esta asignatura pues lo que vamos a ver van a ser pues 6 de ellas, y para que tengáis una idea de qué tipo de cosas se suelen hacer, pero tener la mente abierta a que puede haber miles de formas de diseñar filtros. El diseño de filtros, ¿por qué se diseñan filtros IR? Pues normalmente porque inicialmente la tecnología era toda analógica, o sea, en los años 30 pues todo lo que se hacía eran diseños analógicos, y entonces, bueno, pues hubo gente que estudió cómo diseñar, qué parámetros tenían que elegir para las redes RC o para las bobinas, de tal forma que cumplieran las especificaciones que ellos querían. Y esa tecnología fue avanzando durante 30, 40 años, y cuando llegó el mundo digital, pues había una gran experiencia en el diseño de filtros analógicos, por lo que de forma natural lo primero que se hace es, bueno, pues como ya sabemos diseñar filtros analógicos, vamos a intentar trasladar este conocimiento al diseño de filtros digitales. Y esa es la forma de introducir esos filtros analógicos en el mundo digital. Luego, tenemos que tener cuidado porque en la transformación que hagamos tenemos que mantener la causalidad y la estabilidad del filtro continuo. O sea, nosotros teníamos un filtro continuo que era causal y estable. Si ahora al hacer la transformación pierdo la causalidad o pierdo la estabilidad, pues no me va a servir como filtro discreto. Este diseño de filtros, pues normalmente vamos a ver tres filtros, que son los filtros de Butterworth, los filtros de Chebyshev y los filtros elípticos o filtros de Cauer. Y realmente estamos a hombros de gigantes. A hombros de gigantes es una frase que le envió
Isaac Newton a Robert Hooke en una de las cartas que se escribieron. Los dos eran dos gigantes del mundo de la física y sin embargo Newton decía que si él había podido ver más lejos era porque había estado a hombros de gigantes. Nosotros igual en el proceso de señal también estamos viendo más lejos porque ha habido gente detrás anterior a nosotros que nos ha permitido tener esa tecnología, esa capacidad de análisis. Bueno, pues el más antiguo de ellos sería Pafnuty Chebyshev, que era un matemático ruso que vivió en el siglo XIX. Trabajó en la Universidad de San Petersburgo y fue profesor de Alexander Lyapunov y Andrei Markov, que son otros dos gigantes. Lyapunov, por ejemplo, en la teoría de control de sistemas y Markov en estadística y en análisis de señales aleatorias, etcétera. Que ninguno de ellos se dedicaba al procesado de señales, ¿no? Todos ellos se dedicaban a las matemáticas. Bueno, pues Chebyshev hizo muchísimas contribuciones a la probabilidad, a la mecánica teórica, a la teoría de la aproximación y a la teoría de números. Fijaos que son campos muy, muy diferentes dentro de la matemática. Y la parte que nosotros vamos a utilizar, pues es una un teorema de teoría de la aproximación que salió sobre en un artículo suyo sobre teoría de la mecánica. O sea que hemos trasladado conocimiento de un área a otro área. Los otros dos filtros, pues el siguiente, por ejemplo, sería Butterworth. Butterworth era inglés, también nació a finales del siglo XIX y vivió durante la mitad del siglo XX y trabajaba como investigador en el laboratorio del Almirantazgo en Inglaterra y lo que estudiaba era las transmisiones por cable submarino. Entonces editó un artículo sobre la teoría de amplificadores y en ese artículo expuso cómo él diseñaba sus filtros, que vamos a ver luego que son maximalmente planos. Luego el último sería Wilhelm Cauer, que en el año 26 también publicó un artículo sobre síntesis de filtro. Esta persona sí que se dedicaba a trabajar sobre la síntesis de filtro. Síntesis es diseño de filtro en la Universidad Técnica de Berlín y murió pues en el año 45 cuando entró el ejército ruso en Berlín, pues en todo el bombardeo de la toma de Berlín, pues él murió. Bueno, ¿cuáles son los filtros de Butterworth? Vamos a ver los filtros de Butterworth paso bajo, puesto que luego hemos visto que hay transformaciones de frecuencia que te la llevan a la frecuencia que tú quieras. Son filtros que tienen una respuesta maximalmente plana en la banda de paso. Eso significa que si este va a ser la respuesta de mi filtro, pues en esta banda, que es la banda de paso, es lo más plano que existe. No hay otro filtro que tenga una respuesta más plana en esta banda. Luego, pues claro, apenas pasa la banda de paso, eh, tendrá que tener una cierta banda de transición hacia la banda de rechazo y en esa banda de rechazo pues también es plana, aunque no es la maximalmente plana. ¿Cómo se consigue eso de maximalmente plana? Bueno, pues si yo quiero que en el origen sea plano, pues lo ideal sería que fuese una constante. Una constante, si yo hago el desarrollo de Taylor de la función en el origen, pues tendré una primera constante, que eso es bueno, más la primera derivada por algún término que depende de omega, más la segunda derivada por un término que depende de omega cuadrado, más la tercera derivada. Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser que esas derivadas, las 2n-1 derivadas en el origen, del módulo al cuadrado, no del módulo, sean cero. Entonces, eso es lo más plano que puedo conseguir. Claro, si yo quiero que sea todavía más plano, pues lo que tendré que hacer será aumentar la n. Y aumentar la n, luego veremos que es aumentar el orden del filtro, que ya sabemos, por lo que hemos estado diseñando antes, que es meter más condensadores. Más condensadores o bobinas, no más resistencia. Los elementos que controlan el número de polos son los que almacenan memoria. Nosotros en el mundo digital, pues los términos que almacenan que tienen memoria son las variables, o sea, las que están retrasadas, o sea, la x de n-1, x de n-2, x de n-3. O sea que lo que tendríamos que hacer, igual que nosotros en el continuo ponemos más condensadores, pues nosotros en el discreto lo que tendremos que hacer será poner más retardos. Y el módulo de la respuesta es monotónica. Monotónica significa que está decreciendo, que siempre decrece, que o está estable, o sea, o va plano o decrece.
Bueno, el diseño se hace sobre el módulo al cuadrado. O sea que nosotros cogemos el módulo de la señal al cuadrado, que ya sabemos que lo podemos calcular como h por h complejo conjugada, y lo que decía Butterworth es que teníamos que diseñar esta función de tal forma que fuese esta otra. O sea, tenemos que encontrar un HDS, porque ahora mismo estamos en el mundo continuo, o sea, nos van a ser HDZ para filtros discretos. Bueno, pues tenemos que encontrar un HDS tal que su módulo al cuadrado, cuando yo lo evalúo en el eje de frecuencias, pues tenga este aspecto. Aquí tenemos j omega partido j omega menos 3. La j la podría haber cancelado, pero la voy a dejar porque se va a ver más fácil. Cuando nosotros tengamos ahora nuestro filtro continuo, vamos a ver más fácil cómo se respeta de dónde sale esa j omega. Bueno, aquí tengo h de j omega. Igual que aquí, por ejemplo, para el cálculo del módulo al cuadrado pongo h de j omega por h de j omega complejo conjugado. Cuando se trabaja con la variable completa, o sea, no solamente la particularizo en el eje de frecuencia, la generalización de esta fórmula sería h de s por h de menos s. Vemos que si yo sustituyo s por el eje j omega, que sería, este es el plano s, y el eje j omega sería este eje vertical, pues cuando yo sustituyo s por j omega, h de s pasa a ser h de j omega y h de menos s pasa a ser h complejo conjugado de j omega. O sea que si yo diseño h de s tal que sea este cociente de polinomios, arriba un polinomio de orden 0 y abajo un polinomio de orden 2n, pues su módulo al cuadrado tiene esta expresión. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los polos de esto, porque yo lo que tendré que hacer será implementar algo que tenga estos polos. Bueno, los polos de esto pues será ese polinomio igualado a 0. Ese polinomio igualado a 0, pues si despejamos, pues lo que nos queda es que son las raíces 2n-ésimas de menos 1 multiplicado por j omega. Y las raíces 2n-ésimas de menos 1 en el campo complejo, pues vienen determinados por esta expresión. Esta de aquí, e elevado a j pi medios, es simplemente la traducción de la j a un número como amplitud y fase. Bueno, pues las raíces 2n-ésimas de menos 1 son e elevado a j pi más 2πk partido 2n, donde k va a ir desde 0 hasta 2n menos 1. Si ya tenemos paciencia de pintar para cada k donde están, pues serían estos términos de aquí. Entonces este sería, por ejemplo, para k igual a 0, para k igual a 1, para k igual a 2, así hasta k igual a 2n menos 1. Y la separación entre un polo y el siguiente pues será 2pi partido 2n, que viene de aquí, y el radio de estos polos, pues si cogemos el módulo de todo este número, todo esto tiene módulo 1, luego será omega menos 3. Omega menos 3, que es la frecuencia a la que el filtro cae a 3 decibelios, que era precisamente el campo que nos estaban pidiendo en esa herramienta de diseño de filtro. Si yo ahora pinto cuál es si yo pongo los polos aquí y claro, de todos estos polos, fijaos que tengo, para n igual a 10, tengo 20 polos. Estos 20 polos están en el mundo complejo, en el mundo analógico. En el mundo analógico, los polos a la derecha de la recta imaginaria hacen que los filtros sean inestables. Luego tendré que coger solamente polos a la izquierda. Polos a la izquierda, ahora sí que tengo 10. Entonces mi filtro va a ser un filtro de orden 10, en los que veo que tengo un polo y su polo complejo conjugado, y así con todos. Si yo ahora cojo estos polos solamente del semiplano izquierdo y represento cuál es su respuesta en amplitud a lo largo de este eje, que sería el eje de frecuencias positivas, lo que tengo es precisamente esta gráfica. Y fijaos que aquí la frecuencia se mide como frecuencia en hercios, no como frecuencias discretas que se medían en radianes por muestra. ¿Qué puedo yo controlar con la n? O sea, fijaos que en el circuito anterior yo puedo controlar dos cosas. La n, que sería el orden del filtro, y la frecuencia a la que tiene la caída a 3 decibelios. Con la n yo lo que controlo es cómo de abrupto es este filtro. Cuanto más n ponga, cuanto mayor orden ponga, lo que voy a tener va a ser filtros que van a pasar por este punto, que es el punto de caída a 3 decibelios.
Fijaos que pasa de 1 a 0,7, 3 decibelios es una caída en potencia de 2. O sea que cae a la mitad la potencia. Si cae a la mitad la potencia, la amplitud cae a 1 partido de raíz de 2. Y 1 partido de raíz de 2 es 0,7, 0,71. Bueno, pues van a pasar todos por omega menos 3, o en este caso f menos 3. La diferencia entre f y omega es que omega se mide en radianes por segundo, mientras que f se mide en segundos a la menos 1. Bueno, pues van a pasar por este punto, que es omega f menos 3, 1 partido raíz de 2, con más o menos pendiente. Cuanto más menor sea la n, menos pendiente. Esto es, por ejemplo, la línea azul para n igual a 2, para la línea verde para n igual a 4 y la línea roja para n igual a 10. ¿Cuál es el problema? Porque parece, bueno, pues pongamos mucho orden. Si al final a mí no me importa gastarme el dinero en poner más condensadores, pues pongo un orden muy alto. Bueno, pues el problema está en que estoy generando no linealidades en la fase. Fijaos como la respuesta en fase del filtro de orden 2 es mucho más lineal, es prácticamente una recta. El de n igual a 4, pues se va apareciendo menos una recta, y conforme voy aumentando el orden, pues cada vez voy teniendo respuestas en fase que son menos rectas. Dentro de la banda de paso no es demasiado mala. Fijaos como hasta los 2500 Hz, pues más o menos se aproxima bien con una recta. Pero la banda de paso duraba hasta los 3000 Hz. Con lo que no puedo, en esta zona, empiezo a tener fuertes no linealidades. Si tuviéramos que aproximar esto por una recta, quizás haríamos una hasta aquí, luego otra hasta aquí y luego pues otra. Aquí justo en el final de la banda de paso, pues estaríamos teniendo unas no linealidades muy fuertes. Eso es relativamente malo porque acordaos que hay señales en los que la información va en la fase de la señal, y si vamos teniendo retardo de grupo que es la derivada de la respuesta en fase. Si vamos teniendo retardos de grupo diferentes para cada frecuencia, pues la señal se nos va a deformar. Y entonces vamos a tener pulsos que van a estar muy deformados. Ese es el caso, por ejemplo, de las señales de datos. Las señales de datos suelen tener información, por ejemplo, pues si utilizamos BPSK, información muy abrupta de cuáles son los pulsos que estamos transmitiendo. Se nos deforman los pulsos, eso sería la consecuencia de tener respuestas en fase no lineales. Para la voz no es tan grave, porque la información de la voz suele ir más bien en la amplitud que en la fase. Entonces, si se nos adelanta algunas frecuencias con respecto a otras, pues no tendría un efecto tan pernicioso. Y lo que tenéis aquí como ejercicio es que intentéis reproducir a partir de las ecuaciones anteriores, aquí tenéis la ecuación, pues estas dos gráficas de respuesta en amplitud y respuesta en fase. El siguiente tipo de filtros que vamos a ver son los filtros de Chebyshev paso bajo. Y los filtros de Chebyshev paso bajo, lo que se diferencian con respecto a los filtros de Butterworth es que permiten un rizado en la banda de paso. Hemos visto anteriormente que la especificación de un filtro va a ser, bueno, pues yo quiero que en la banda de paso tenga 1 más menos algo. Ese más menos algo Butterworth no lo está aprovechando, porque Butterworth lo que hace es que se pone en 1 y va decayendo de forma monotónica, y deja que esa caída entre dentro del 1 menos algo, pero no aprovecha el lado de 1 más algo. Bueno, pues Butterworth lo que hace es que aprovecha y mete un rizado, vamos a verlo en la siguiente transparencia, mete un rizado en la banda de paso, aprovechándose más o menos algo que a mí me habían dejado. Yo aquí, en este caso, la especificación era que fuera 0,95 más menos algo. Vamos a ver cómo se diseña esto. Bueno, pues podemos tener dos tipos de filtros. El tipo 1, en el que metemos el rizado en la banda de paso, y el tipo 2, en el que metemos el rizado en la banda de rechazo. Y en la otra banda tenemos que ser monotónicos. Bueno, pues el tipo 1, lo que dice Butterworth es que el filtro tiene que ser de esta forma. Igual, se define la expresión del filtro de la respuesta en amplitud al cuadrado. La respuesta en amplitud al cuadrado tiene que ser esta. Y esta tiene la misma estructura que tenían los filtros de Butterworth. Fijaos como
eran los filtros de Butterworth, era 1 partido 1 más un cierto polinomio de j omega, en este caso es un polinomio de orden 2n. Bueno, pues aquí hace lo mismo, es 1 partido 1 más, ahora aparece un coeficiente nuevo que es epsilon cuadrado, y un polinomio en j omega, y este polinomio son los que se llaman polinomios de Chebyshev, son unos polinomios de orden n, pero el polinomio de orden n al cuadrado tiene efectivamente 2n, igual que tenía el polinomio de Butterworth. Bueno, estos polinomios de Chebyshev, ¿cómo se definen? Pues aquí tenéis una lista. Aquí el primer polinomio de Chebyshev sería v de grado 0 y es el polinomio 1. El polinomio de grado 1 pues sería x, el polinomio de grado 2 sería 2x cuadrado menos 1, y hay una lista. Chebyshev lo que da es una fórmula recursiva cómo calcular el polinomio de grado n en función del polinomio de grado de n-1 y del polinomio de grado n-2. Y además hay fórmulas que relacionan estos polinomios, que son realmente polinomios, pero con fórmulas trigonométricas, de forma que se puede ver que esta misma expresión de los polinomios la podrías conseguir de forma general sin recurrir a la fórmula recursiva, como el coseno de n, que es el grado del polinomio, por el arco coseno de x. Y vamos a ver que el arco coseno de x es el que realmente está metiendo el rizado o el no rizado en el diseño del filtro. ¿Cómo lo hace? Pues vamos a ver. Si el módulo de x es menor o igual que 1, entonces el arco coseno de x pues se comporta como un arco coseno, y el arco coseno pues es la parte que está introduciendo el rizado. El arco coseno de un número menor que 1 pertenece a los reales, y esa es la parte del rizado. Ahora, si el módulo de x es mayor que 1, fijaos aquí, por ejemplo, tal cual lo estamos diseñando, el módulo de x será menor que 1 en la banda de paso, porque este es el final de la banda de paso, y el módulo de x será mayor que 1 en la banda de rechazo. Bueno, pues en la banda de rechazo el módulo de x es mayor que 1. El arco coseno de un número mayor que 1 en principio no existe, pero no existe en los reales, en los complejos sí que existe. Entonces el arco coseno de un número mayor que 1 es un número complejo, y ese número complejo es el que hace que tenga ese comportamiento monotónico que veíamos en dos transparencias más adelante en la banda de paso, en la banda de rechazo, perdón. Volvemos a nuestro filtro de Chebyshev y vamos a ver dónde están los polos. Igual que con el filtro de Butterworth veíamos que los polos estaban dispuestos sobre una circunferencia de radio omega menos 3, aquí tenemos que los polos están dispuestos en una elipse de radio b omega p en una de las direcciones de ejes b omega p como eje mayor y a omega p de eje menor. Estos filtros, la separación que hay entre una muestra y la siguiente ya no es 2pi partido 2n como teníamos en el caso anterior, sino que dependiendo de cada uno de los polos pues tiene una separación mayor o menor, que más o menos podemos pensar que se parece a 2pi partido por 2n, pero no es exactamente ese número. ¿Quiénes son estos coeficientes? Omega p la hemos fijado nosotros, pero ¿quiénes son a y b? Pues a y b son dos números que se calculan a partir de alfa, y alfa se calcula a partir de epsilon. O sea que yo fijo la epsilon, a partir de la epsilon tengo la alfa a través de esta fórmula, con esta alfa calculo a y b, y a partir de a y b yo soy capaz de determinar cuál es la posición de cada uno de los polos. La posición de cada uno de los polos pues será S sub k, igual que habíamos hecho antes, que era resolver la ecuación este polinomio igual a 0. Bueno, pues alguien ha trabajado sobre eso y es omega p por a coseno de este término de fase más jb términos de fase. Fijaos como tengo la parte real es a omega p y la parte imaginaria jb omega p. Eso es lo que está dando el radio, los ejes de esta elipse. Y luego el término de fase, pues los polos se encuentran en 2pi k partido 2n más un término de fase. Ese término de fase va sumando 2pi partido 4n si n es un múltiplo de 2 y 0 si no es un múltiplo de 2. O sea que para n's positivas, n's impares, pues tendríamos que ese término de fase sería 0,
Y para n pares, pues sería algo que es 2pi partido 4n, y que lo que hace es que aquí en las n pares aquí tengamos un polo, y en los n impares, perdón, los impares aquí tengamos un polo, y en los pares no lo tengamos. Eso los filtros de tipo 1. Igual podríamos hacer los filtros de tipo 2. Los filtros de tipo 2 son exactamente iguales que lo que habíamos puesto antes, solo que en vez de poner aquí el polinomio de grado n en j omega, pues lo que vamos a tener de grado 2n, lo que vamos a tener va a ser el inverso de ese polinomio de grado 2n. Aquí tenéis un poco más trabajado la posición de cada uno de los polos. Los polos los podemos, en vez de expresar de la forma que yo lo había hecho antes, también lo podemos expresar en función de este nuevo parámetro mu, y este parámetro mu se define como el seno hiperbólico a la menos 1 de 1 partido de epsilon. Bueno, es cálculo simplemente para que tengáis los apuntes completos y podáis utilizarlos de referencia en algún momento. De nuevo, aumentando el orden del filtro, lo que consigo son respuestas mucho más abruptas en la banda de transición. Además, lo que también controlo el número de rizado, que es la cantidad de rizado que tengo en la banda de paso. Por ejemplo, para n igual a 3 tengo solamente 3 polos o 3 mínimos o máximos en esta banda de paso. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2 y 3. Y sin embargo, para n igual a 11, pues tengo muchos más. Tengo de hecho 11 en la banda de paso. El filtro es tal que a la frecuencia justo omega p, que la omega p en este caso era 3000 hercios, pues esta es su amplitud. Vamos a ver de dónde sale esto. Esto sale, si yo me cojo la ecuación del tipo 1, pues para j omega doy omega igual a omega p. Este término podemos ver, por ejemplo, que en todos los polinomios, cuando yo pongo el polinomio evaluado en 1, el polinomio evaluado en 1, todos los polinomios de Chebyshev evaluados en 1 valen 1. Luego esto será 1 partido 1 más epsilon cuadrado. Pero este es su módulo al cuadrado. Luego su amplitud solo pues será 1 partido la raíz de 1 más epsilon cuadrado. Y le pasa lo mismo que a los filtros de Butterworth con la fase, la respuesta en fase. Cuanto mayor sea el orden del filtro, pues mayor va a ser la no linealidad. Fijaos que aquí la no linealidad es mucho más acusada al final de la banda de paso, que en el caso que teníamos del filtro de Butterworth. Una ventaja de los filtros de Chebyshev frente a los filtros de Butterworth es que si a mí me dejan una determinada banda de paso, lo voy a poder conseguir con órdenes de filtro mucho menores en Chebyshev que en Butterworth. Es decir, que si yo para cumplir unos requerimientos con una banda de transición que en Butterworth necesitaría un orden 8, pues en Chebyshev a lo mejor necesito un orden 7 o un orden 6, como veíamos precisamente en esa simulación que hacíamos antes. De nuevo aquí lo que tenéis como ejercicio es que repitáis esta gráfica. Por último, no vamos a ver la matemática de los filtros de Cauer, pero los filtros de Cauer lo que hacen es aprovechan el rizado que te permiten tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. Entonces, en la banda de paso, pues tenemos un rizado igual que los filtros de Chebyshev de tipo 1, pero en la banda de rechazo también aprovechamos ese rizado. Fijaos que aquí, como estoy pintando módulo, pues la función siempre es positiva, pero este trozo de aquí, pues si pintase solamente sin módulo, pues veríais como esto iría hacia abajo, ¿no? En plan sync. La respuesta, ¿qué precio estoy pagando en eso? Pues el precio que estoy pagando es tener aún más no linealidades en la banda de rechazo. O sea, perdón, en la respuesta en fase. Como ecuaciones de diseño, los filtros de Cauer nosotros no los vamos a utilizar en clase para diseñarlos. Vamos a trabajar únicamente con filtros de Butterworth o filtros de Chebyshev. Las ecuaciones de diseño pues serían las siguientes. A mí me dan la omega p. La omega p, yo planteo esta ecuación que viene, que ya hemos visto en el caso de Chebyshev, de sustituir omega por omega p. Y en ese punto pues voy a tener una ganancia de 1 partido 1 más epsilon cuadrado. Bueno, pues con esa epsilon calculo, o sea, como yo sé cuánto es la atenuación que quiero a frecuencia omega p, pues calcularé epsilon. Luego
Tengo también cuál es el rizado que tengo. Veíamos en algunas de las transparencias anteriores cuando teníamos nuestro diseño. Tenemos aquí que el rizado en la banda de paso de rechazo es delta 2. Bueno, pues yo con ese delta 2 y esta nueva ecuación que tenemos aquí, calculo delta. Y luego con delta epsilon, el comienzo de la banda de rechazo y el final de la banda de paso, calcularé cuál es el n que me hace falta. Si en vez de un filtro de Butterworth quiero un filtro de Chebyshev, pues lo que haré será plantear la misma ecuación sobre la ganancia, pero dependiendo de si n es impar o par, pues lo haré o bien sobre el final de la banda de paso o bien al comienzo de la banda de paso. Y eso viene de que dependiendo de cuál es el tipo de filtro que yo esté diseñando, pues o estoy fijando aquí que la función tiene que pasar por este punto o que la función tiene que pasar por este otro punto. Bueno, con esa especificación de ganancia, diseño epsilon. Con epsilon, de nuevo con delta 2, calculo delta. Y ahora con delta, epsilon, omega s y omega p, y utilizando arcos cosenos hiperbólicos, pues calcularé la n. Fijaos que la expresión esta es muy similar a estas, lo que en vez de utilizar el logaritmo, pues utilizo el arco coseno hiperbólico, que es una función a la que estamos menos acostumbrados. Eh, si no tengo una calculadora que me calcule arcos coseno hiperbólicos, pues puedo utilizar esta otra expresión que es equivalente y también me devuelve cuál es la n. Bueno, pues lo que hemos visto a lo largo de esta sesión, pues ha sido cuál es la motivación de diseñar filtros analógicos, por qué nosotros que estamos estudiando filtros discretos, por qué necesitamos estudiar cómo se diseñan los filtros analógicos, y era por un motivo fundamentalmente histórico, y porque además tienen expresiones eh, analíticas relativamente sencillas. Luego cuando veamos las expresiones para los filtros discretos veremos que no tienen esas expresiones tan sencillas, ¿no? De hecho, casi todos se diseñan por medio de simulaciones en el ordenador o de cálculos numéricos que se realizan en el ordenador, pero no puedo hacer, como hago con los filtros analógicos, un diseño totalmente en papel de cuáles serían los parámetros de mi filtro. Hemos visto tres tipos de filtros. Hemos visto los filtros de Butterworth, que eran monotónicos en todo el espectro y eran maximalmente planos en la banda de paso. Hemos visto los filtros de Chebyshev, que aprovechan esa capacidad que nos permiten de tener rizado bien en la banda de paso o bien en la banda de rechazo, pero no en los dos. Y los filtros de Cauer, que sí que aprovechan esa capacidad en los dos. Y claro, la ventaja de los filtros de Cauer frente a Chebyshev y Butterworth, pues es un orden del filtro aún menor, a costa de tener una respuesta en fase pues mucho más no lineal. Pero hemos visto que, por ejemplo, para procesar voz, pues no hace falta una respuesta en fase muy lineal.